La semana pasada nosotros hemos trabajado la primera parte, que es hablar de unidades químicas de masa y reacciones químicas. ¿Ya? En unidades químicas de masa nosotros hemos aprendido todo lo que son aspectos cuantitativos que se utilizan en química. Por ejemplo, hemos aprendido acerca del concepto de mol, de peso fórmula, del número de moles, ¿no? De la unidad de masa atómica y sus aplicaciones. También hemos trabajado las reacciones químicas y su clasificación, ¿no? Entonces, ya conocemos, si tenemos al frente una reacción química, qué tipo de reacción química es, y poder decir, bueno, esta reacción es de adición, o de descomposición, o de simple desplazamiento, doble desplazamiento, ¿no? O es endotérmica, o es exotérmica, o es de combustión completa, combustión incompleta. Eso nosotros ya debemos tener como base. Esta semana nosotros lo que vamos a hacer es trabajar el capítulo de estequiometría, ¿ya? Y el balance de ecuaciones. Y la próxima semana complementamos todo lo que son cálculos en química, en donde ya cerramos el capítulo de estequiometría haciendo énfasis en reactivo limitante, reactivo en exceso, hacemos énfasis en el balance de ecuaciones que tengan un poco más de complejidad, hacemos énfasis en composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular, y con eso estamos cerrando este bloque de 3 capítulos en donde todos son relaciones cuantitativas en química. Así que muy importante que no se pierdan en absoluto nada, porque los temas son bastante importantes, ¿ya? Hoy día nos toca hablar de estequiometría. La estequiometría es aquella parte de la química en donde nosotros trabajamos los aspectos cuantitativos, ¿ya? Que están relacionados con la química, ¿ya? Aspectos cuantitativos se refiere a las cantidades de las sustancias que intervienen en un proceso químico. ¿Cuánto voy a usar? ¿Cuánto voy a obtener? Si mi reactivo es puro, ¿cuánto es lo que espero obtener? Si mi reactivo no es puro, ¿cuánto espero obtener? Si el proceso es 100% eficiente, ¿cuánto es lo que espero? Y si el proceso no es 100% eficiente, ¿cuánto es lo que esperaría? ¿Ya? Entonces, todo lo que son aspectos cuantitativos relacionados con reacciones químicas los ve la estequiometría. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, los principios de la estequiometría. ¿Ya? La estequiometría es una palabra que deriva de los vocablos stequion y metrón. Stequion, que significa elemento, y metrón, que significa medida. Por lo tanto, cuando hablamos de estequiometría, significa la medida de los elementos o todo lo que son aspectos cuantitativos que están relacionados con las reacciones químicas, ¿ya? La estequiometría es la parte de la química que estudia justamente eso, todo lo que tiene que ver con aspectos cuantitativos y cantidades de sustancias que intervienen en una, ¿ya? Para estudiar la estequiometría se divide en dos grandes grupos de leyes, las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Las leyes ponderales definen o relacionan todo lo que son masas. Las leyes ponderales, todo lo que son masas. Y leyes volumétricas, todo lo que son volúmenes gaseosos, ¿ya? Volúmenes de gases, ¿ya? Entonces, leyes ponderales se refiere a masa de sustancia, leyes volumétricas se refieren a volúmenes de sustancias gaseosas, ¿ya? Las leyes ponderales las podemos dividir en 4 grandes grupos. La ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones constantes o proporciones definidas, la ley de proporciones múltiples y la ley de proporciones recíprocas, ¿correcto? Mientras que las leyes volumétricas nosotros las podemos encontrar como la ley volumétrica de Gay-Lussac principalmente. Vamos a estudiar también relaciones cuantitativas, particularmente cuando ingresemos al capítulo de gases, ¿ya? Por ahora nosotros lo que estamos viendo son solamente aspectos cuantitativos e ideas muy básicas acerca de los gases, pero cuando nosotros ya entremos al capítulo de gases, no solamente vamos a ver gases en sí, sino también aplicaciones de estequiometría con gases. De ahí la importancia de que estos términos nosotros los tengamos bien claros, ¿ya? Las leyes ponderales son los primeros que nosotros, son las primeras que vamos a estudiar. La primera ley es la ley de la conservación de la masa. Antiguamente se le llamaba ley de la conservación de la materia, pero en la actualidad se prefiere utilizar ley de la conservación de la masa para no crear ese efecto de discusión entre si es materia, no es materia, cuál es el concepto de materia. En realidad, no viene al caso hacer esa discusión. Por eso
típicamente se habla de la conservación de la materia. Es más, en ciertos cursos en la universidad, ¿ya? Por ejemplo, quienes hayan decidido llevar una carrera de ingeniería relacionada con química, petroquímica o alguna carrera afín, hay un tipo de curso que se llama, o antiguamente se llamaba, balance de materia y energía. Tanto es el tema de la discusión respecto al término materia, que actualmente ese curso se conoce con el nombre balance de masa y energía. ¿Ya? Es así como se le va denominando, como para evitar las complicaciones que tienen que ver con el concepto de materia, que es muy, muy amplio. ¿Ya? Cuando tú escuches ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia, se refiere exactamente a lo mismo. No te preocupes, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Cuando se habla de esto, te dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Anteriormente, tú hablabas de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora expresémoslo de una manera similar. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo lo que es masa, ya todo lo que es masa al inicio de la reacción va a ser masa al final de la reacción. Si yo, por ejemplo, tengo mis ingredientes para preparar un queque y tengo mi masa para preparar el queque, que tiene una masa de 2 kilogramos antes de entrar al horno, entonces lo que yo debo esperar es que como máximo el queque que voy a preparar tenga una masa de 2 kilogramos. No puede ser que yo tenga una cantidad de ingredientes, una masa previa al ingreso al horno que sea 2 kilogramos y que de repente me aparezca un queque de 3 kilogramos, 3.5, no, eso no va a pasar, porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Profesor, ¿es posible de que sea menor la masa? Sí, claro, es posible. Entonces, ¿la masa sí se destruye? No. Sino lo que pasa es que en este caso particular del que te comento, podría ser que la masa tenga temas de humedad, ¿sí? Entonces, cuando ingresa al horno, la humedad se va. Entonces, si yo de repente tenía, vamos a imaginarnos y exagerando, una masa de 2 kilogramos antes de entrar al horno, cuando sale del horno, termina pesando exageradamente, ¿ya? 1900 gramos. ¿Dónde están los 100 gramos que no están? Posiblemente se evaporaron en forma de vapor, ¿no? Pero si tú sumas aquello que estás retirando más aquello que se perdió como vapor, todo debería ser igual a la masa inicial. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es a nivel químico, como para que se entienda la idea. Pero a nivel de reacción química, diremos que cuando yo tengo sustancias que van a reaccionar, todo lo que ingresa en la reacción es todo lo que va a salir como producto. Todo lo que tengo al inicio es todo lo que voy a tener al final del proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tengas esta reacción en la cual el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para producir amoníaco, ¿ya? Paso número 1 en estequiometría. Primero, plantear la ecuación. Si la ecuación no está planteada, tienes que plantearla. Aquí ya me la dieron planteada. Segundo punto, tienes que balancear la ecuación. Si la ecuación no está balanceada, la balanceas. ¿Cómo lo haces? Bueno, por ejemplo, acá yo veo 2 nitrógenos, coloco adelante un 2. Acá yo veo 6 hidrógenos, coloco adelante un 3, porque 3 por 2 me da 6. Y la ecuación se encuentra balanceada. ¿Qué significa que esté balanceada? Que la cantidad de átomos a la izquierda es igual a la cantidad de átomos a la derecha. Cuando entremos a la parte de balance de ecuaciones redox, ampliaremos este concepto, porque no solamente es el balance de masa, sino también el balance de carga. Pero por ahora, mantengámonos sobre esta base. La cantidad de átomos en los reactantes es igual a la cantidad de átomos en los productos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo aplico acá la ley de la conservación de la masa? Bueno, veamos. Si que yo analizo, diré, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para darme 2 moléculas de amoníaco, a nivel de molécula, ¿ya? A nivel de molécula. Pero, a nivel de moles, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir, una mol de nitrógeno va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno para generarme 2 mol de amoníaco. ¿Ya? Una mol de él reacciona con 3 mol de él para producirme 2 mol de él. Y de lo que nosotros ya hemos trabajado, unidades químicas de masa, sabemos que el mol es numéricamente igual a la masa molar, pero expresada en gramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la masa molar que tiene el nitrógeno? Cada nitrógeno pesa 14. 14 por 2, 28. Entonces, una mol debe tener 28 gramos.
Y como justamente acá estoy hablando de una mol, entonces debes hablar de 28 gramos. En el caso del hidrógeno, ¿cuál es la masa molar del hidrógeno? Cada hidrógeno pesa 1. 1 por 2, 2. Su masa molar es 2. Entonces, una mol debe tener 2 gramos. Pero como acá tenemos 3 mol, esto es equivalente a que tú digas 6 gramos. ¿Ya? Ahora, de acá, en el caso del amoníaco, el hidrógeno pesa 14 más 3, 17. Masa molar, 17 gramos por mol. Entonces, una mol pesa 17 gramos. Y como tengo 2 mol, esto es equivalente a decir 34 gramos. Entonces, ¿qué me dice la ley de la conservación de la masa? Todo lo que ingresa es todo lo que sale. ¿Quiénes ingresan? Ingresan los reactivos, ¿cuánto? 28 más 6, 34 gramos. ¿Cuánto estoy recuperando? Debo recuperar, teóricamente, 34 gramos de producto. O sea, durante la reacción, esto desaparece y se convierte en producto que son 34 gramos de amoníaco. Entonces, en términos sencillos, ¿qué me dice la ley de la conservación de la masa? Que la cantidad de sustancias al inicio del proceso es igual a la cantidad de masas al final del proceso. Ley de la conservación de la masa. ¿Correcto? Esta ley fue propuesta por Anthony Lavoisier. ¿Ya? Ley de la conservación de la masa. Continuemos. La siguiente ley es la ley de las proporciones definidas. ¿Qué me dice la ley de las proporciones definidas? Que cuando dos sustancias se combinan, lo hacen en una proporción constante y definida entre sus masas. Y si por ahí hubiera algún exceso, el exceso queda sin reaccionar. Y justamente es algo que vamos a ver casi al final de la sesión. ¿Ya? La ley de las proporciones definidas también se conoce como la ley de las proporciones constantes. ¿Ya? Y cuando dos sustancias se van a combinar, lo hacen en una proporción constante y definida entre sus masas. Por ahí, si encuentras algún exceso, este no va a reaccionar. Esta es una de las leyes que más utilizamos nosotros a nivel de química, a nivel de examen de admisión, porque prácticamente hacer estequiometría es hacer regla de 3 simples. Entonces yo necesito tener o saber cuál es la proporción que existe entre reactivos, productos, para poder llegar a una respuesta. ¿Qué tipo de combinaciones puedo hacer? Por ejemplo, en esa reacción que tú ves ahí, tú vas a decir que si tienes, por ejemplo, 2 mol de hidrógeno, eso va a reaccionar con 1 mol de oxígeno para darte 2 mol de agua. ¿Sí? Molecularmente, tú podrías decir, 2 moléculas de hidrógeno se combinan con 1 molécula de oxígeno para generarme 2 moléculas de agua. Es lo que podrías decir a nivel molecular. Pero a nivel mol, tú vas a decir, si yo tengo 2 mol de hidrógeno, va a combinarse con 1 mol de oxígeno para generarme 2 mol de agua. Entonces, chicos, pregunta, si yo tuviera 4 mol de hidrógeno, o sea, el doble, ¿cuánto de oxígeno necesito? A ver, ayúdame a través del chat, ¿ya? ¿Cuánto de oxígeno necesitarías? Si tú tienes 4 mol de hidrógeno, de oxígeno, ¿cuánto vas a necesitar? Vas a necesitar 2 mol. Excelente, Juan. Excelente, Sebas. Perfecto. Entonces, ¿y eso cuánto te va a generar de agua? Obviamente me va a generar 4 moles. El doble necesita del doble y me genera el doble. Ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Si yo tengo 6 mol de hidrógeno, o sea, el triple, ¿cuánto necesitaré de oxígeno? Ayúdame. ¿Cuánto vas a necesitar de oxígeno? 3 mol. Claro, 3 mol. ¿Y cuánto vas a formar de agua? 6 mol. Obvio. El triple requiere del triple y forma el triple. Puedes hacer esa relación mol-mol. ¿Ya? Es importante. Lo siguiente que puedes hacer es lo siguiente. Como tú sabes que el mol numéricamente es igual a la masa molar pero expresada en gramos, entonces, ¿cuál es la masa molar del hidrógeno? 2. ¿No? Entonces, en 2 mol yo voy a encontrar 4 gramos de hidrógeno, mentalmente, ¿ya? Mira, eso ya va a estar en tu mente. El oxígeno, ¿cuánto pesa? 16 por 2, 32. Entonces, una mol tiene 32 gramos. Y como acá tienes una mol, estás hablando de 32 gramos. ¿Cuánto pesa el agua? 16 más 2, 18. Entonces, una mol tiene 18 gramos. Y como acá tienes 2 mol, ¿de cuánto debemos estar hablando? De 36 gramos. Entonces, eso yo lo voy a plasmar acá. Y diré lo siguiente. Si yo tengo 4 gramos de hidrógeno, tendrá que reaccionar con 32 gramos de oxígeno. Y esto me va a generar 36 gramos de agua. ¿Por qué? Porque 4 más 32 me da 36, ley de la conservación de la masa, lo que vimos hace un ratito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si yo no quiero verlo por ley de la conservación de la masa, diré, estas 2 moles es equivalente a decir 36 gramos. Entonces, chicos, ¿qué puedo yo afirmar? Que si yo tuviera 8 gramos de hidrógeno, o sea, el doble, y masa, ¿cuánto es lo que vas a tener de oxígeno?
¿O cuánto vas a necesitar de oxígeno? También el doble, claro, excelente, Juan, vas a necesitar 64 gramos. ¿Y cuánto vas a producir de agua? El doble. ¿Cuánto es el doble? El doble son 72 gramos, ¿no? Entonces, el doble necesita del doble y produce el doble. Si es que tú tuvieras 2 gramos de hidrógeno, o sea, la mitad, vas a necesitar también la mitad de oxígeno, 16 gramos. ¿Y cuánto vas a producir? La mitad de agua, o sea, 18 gramos. Puedo hacer la relación mol con mol. Puedo hacer la relación gramos con gramos. Pero también podría hacer la relación gramos con mol. Por ejemplo, si a mí un problema me conviene decir, bueno, esto, su equivalente son 4 gramos, su equivalente son 32 gramos, pero el equivalente en realidad son 2 mol. Entonces puedo decir, 4 gramos de hidrógeno reacciona con 32 gramos de oxígeno para generarme 2 mol de agua. Puedo decir eso. Entonces, si yo tuviera 2 gramos de hidrógeno, o sea, la mitad, ¿ya? ¿Cuánto necesitaría de oxígeno? ¿Cuánto necesitaría de oxígeno? ¿Cuánto vas a necesitar? 16. ¿16 qué, Sebas? ¿16 qué, Juan? ¿16 qué? Gramos, claro, importante. ¿Ya? En ese caso vas a necesitar 16 gramos. ¿Y cuánto se va a formar de agua? ¿Cuánto se va a formar de agua, chicos? Un mol, perfecto. Esa es la respuesta, un mol. Porque acá estamos trabajando, si bien es cierto, en la misma proporción, no estamos trabajando en las mismas unidades. Entonces hay que tener cuidado. 2 gramos requiere de 16 gramos y me va a producir una mol. Por lo tanto, si yo tuviera 12 gramos de hidrógeno, o sea, el triple, voy a necesitar 96 gramos de oxígeno, el triple, y formaría el triple de agua. ¿Cuánto es el triple de agua? 6 mol de agua. Listo, ahí está. Entonces, la ley de las proporciones constantes o ley de las proporciones definidas me ayuda a establecer las relaciones, ¿ya? Una relación constante definida entre ya sea mol-mol, gramos-gramos o gramos-mol. Ley de las proporciones definidas o ley de las proporciones constantes propuesta por Joseph Price. ¿Ya? Luego, la siguiente ley es la ley de las proporciones múltiples. Esta ley de las proporciones múltiples aparece con John Dalton. ¿Ya? ¿No acuerdas que a John Dalton nosotros lo vimos cuando hablamos acerca de la teoría atómica, ¿cierto? La primera teoría atómica con sustento científico fue la propuesta por John Dalton. ¿Qué propuso John Dalton? Acuérdate, Dalton fue el primero que revivió la idea del átomo. Dijo, toda la materia está formada por átomos. Todos los átomos son idénticos entre sí. El átomo es indivisible, el átomo es indestructible. Y cuando los átomos se combinan, lo hacen en una proporción de números enteros sencillos, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque en la concepción de Dalton el átomo es indivisible, por lo tanto no cabe que un átomo se pueda combinar con la mitad, con la tercera o con la cuarta parte de otro átomo, no cabe eso, ¿ya? Porque los átomos se combinan en proporciones sencillas, ¿ya? En relaciones de números enteros sencillas. Entonces la ley de las proporciones múltiples me dice eso, que cuando dos sustancias se combinan para formar más de una sustancia, ¿ya? Si la masa de una permanece constante, la masa de la otra varía en una relación de números enteros sencillos. Entonces, así como podemos entender esta ley de las proporciones múltiples. ¿Cómo es eso? Mira, imagínate que tomas como referencia una mol de cualquiera de estas sustancias, ya sea el monóxido de azufre, dióxido de azufre o trióxido de azufre, cualquiera de los tres, ¿ya? Acuérdate que el mol es la masa molar expresada en gramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto pesa esto? 32 más 16, 48. 32 más 32, 64. 32 más 48, esto debe estar pesando 80, ¿no? Esa debe ser la masa. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve esta ley? O cómo yo analizo esta ley. Mira, yo digo, si tomo como base una mol, de este compuesto tengo una mol de azufre y una mol de oxígeno. Una mol de azufre, 2 mol de oxígeno. Una mol de azufre, 3 mol de oxígeno. Entonces, si yo tengo una mol de azufre acá, hablamos de 32 gramos. Y de oxígeno, 16 gramos. Acá, 32 gramos de azufre y 32 gramos de oxígeno. 32 gramos de azufre y 48 gramos de oxígeno. Nos damos cuenta de algo, que la masa del azufre permanece constante, pero la masa del oxígeno varía en relación de números enteros sencillos. Eso quiere decir que acá es 16 por 1, 16 por 2, 16 por 3, lo que significa que la relación de combinación es de 1 a 1, de 1 a 2 o de 1 a 3. Dalton
propone su teoría atómica en base a relaciones cuantitativas. Ojo, muy importante. En el tiempo en que vivió Dalton no había este avance que hubo posteriormente de los rayos catódicos, análisis de los átomos. No había nada de eso, chicos. Dalton propone su teoría atómica en base a relaciones cuantitativas, en base a la estequiometría. Y ahí establece lo siguiente, establece que cuando los átomos se combinan lo hacen en relación de números enteros sencillos. Y como son números enteros sencillos, no cabe en la mente de Dalton ni cabe en la mente de otra persona que el átomo se pueda dividir. Por eso él propone de que el átomo es indivisible. ¿Ya? Y cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos, como lo puedes ver acá. La masa de uno permanece constante y la masa del otro varía en relación de números enteros simples o sencillos. A eso es lo que se refiere la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Y la última ley es la ley de las proporciones recíprocas. Esta ley de las proporciones recíprocas fue propuesta por Wenzel y Richter y es una de las leyes más importantes en química para quienes hayan decidido llevar carrera de ingeniería química, petroquímica, ambiental o de repente laboratorio, medicina, farmacia. Esta ley es una ley muy importante que la vas a manejar mucho en tu carrera universitaria, ¿ya? Pero a nivel pre la utilizamos la base nada más, lo poco que podamos, porque tratar de entenderla lleva su tiempo, ¿ya? Tratar de entenderla lleva su tiempo, pero tiene mucha aplicación práctica a nivel de trabajo, a nivel de estudios universitarios y a nivel también de trabajos de laboratorio, tiene mucha aplicación práctica. La ley de las proporciones múltiples es como si fuera la reciprocidad. Si A es a B y B y A es a C, o sea, si A es a B y A es a C, entonces B es a C. Recíprocos. Si A es a B y A es a C, entonces B es a C, por reciprocidad. Eso ustedes lo han visto en matemática. Algo similar se cumple aquí en química, ¿ya? Cuando dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera sustancia, ¿ya? Estas dos sustancias se combinan en la misma proporción de masa o múltiplo de ella, ¿ya? Es un trabalenguas. Pero para que se entienda, veámoslo a través de un ejemplo, ¿ya? Yo tengo estas tres reacciones. Aquí el carbono se combina con el hidrógeno para darme metano. Aquí el carbono se combina con el oxígeno para darme dióxido de carbono. Entonces, primero analicemos estas dos reacciones. Quiero que te concentres acá, en estas dos reacciones, ¿ya? Las reacciones están balanceadas, si te das cuenta. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, hay balance, ¿ya? ¿Cuál sería la masa representativa del carbono acá? ¿El carbono cuánto pesa? ¿Cuál es la masa atómica del carbono? Ayúdame. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? Muy bien, Aarón, excelente. 12 UMA. Esa es la masa atómica del carbono. Entonces, si la masa representativa del carbono es 12 UMA, esta masa representativa corresponde a 12 gramos. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1. Su masa molar, 2. Y como son 2 moles, hablamos de 4 gramos. O sea, acá 12 gramos de carbono se van a combinar con 4 gramos de hidrógeno. Bajo la misma premisa, chicos, ¿qué masa sería la representativa aquí del carbono? Ayúdenme. ¿Cuál masa sería representativa aquí del carbono? 12 gramos, excelente. ¿Y para el oxígeno, cuánto sería, chicos? Para el oxígeno, ¿cuánto va a ser? 32 gramos. Entonces, perfecto, por acá va a ser 32 gramos. Entonces, ahora quiero que te fijes en esto. Mira, si yo te digo 12 gramos de carbono se combina con 4 gramos de hidrógeno y 12 gramos de carbono se combinan con 32 gramos de oxígeno, ¿qué debería pasar? Debería pasar que 4 gramos de hidrógeno se combinan con 32 gramos de oxígeno. Debería pasar eso. Vamos a ver si es cierto. O sea, tendría que haber alguna relación de combinación entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? Cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, ¿qué te generan? Agüita. El hidrógeno con el oxígeno generan agüita, ¿ya? Entonces, veamos. 1 por 2, 2. Y por 2, 4. O sea, la masa representativa aquí son 4 gramos. Y para el oxígeno, 16 por 2, 32. La masa representativa del oxígeno vale 32. Entonces, 4 gramos de hidrógeno deberían combinarse con 32 gramos de oxígeno. ¿Y se cumple lo que tenemos acá? Sí, mírame. 12 gramos de carbono se combinan con 4 gramos de hidrógeno.
y 12 gramos de carbono se combinan con 32 gramos de oxígeno. Por lo tanto, 4 gramos de hidrógeno deben combinarse con 32 gramos de oxígeno. ¿Y eso es cierto? Sí, mira, 4 gramos de hidrógeno se combinan con 32 gramos de oxígeno. Hay una reciprocidad. Y esa reciprocidad nosotros vamos a terminar más adelante expresándolo como las masas de combinación. ¿Ya? El elemento más, de menor masa que tenemos hasta el momento es el hidrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, podemos tomar como referencia a su masa, como su masa de combinación, como si fuera un parámetro de referencia. Entonces yo puedo decir esto, mira, 12 gramos de carbono se combina con 4 gramos de hidrógeno y 12 gramos de carbono se combinan con 32 gramos de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo afirmar? Lo que puedo afirmar es que 3 gramos de carbono se va a combinar con 1 gramo de hidrógeno o se va a combinar con 8 gramos de oxígeno. Como la masa más pequeña o la masa unitaria sería 1 gramo de hidrógeno, esta sería la masa de referencia de combinación. Y cualquier otra masa que esté relacionada con esta se va a llamar masa equivalente. Cuando tú llegues en algún momento a tu academia, en tu colegio, en tu centro de estudio, al término masa equivalente, se hace referencia a esta ley, a la ley de las proporciones recíprocas. De aquí es donde parte el concepto de masa equivalente. La masa equivalente del hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, la masa equivalente del oxígeno será 8, porque es la masa de oxígeno que se combina con 1 gramo de hidrógeno. Y para este caso particular, la masa equivalente del carbono vale 3, porque es la masa del carbono que se combina con 1 gramo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ley de las proporciones recíprocas y nos va a servir para más adelante nosotros trabajar con el concepto de masa equivalente. Entonces, hemos visto 4 leyes ponderables. La ley de conservación de la masa, propuesta por Lavoisier, la ley de proporciones definidas, propuesta por Proust, la ley de proporciones múltiples de Dalton y la ley de reciprocidad, la ley de proporciones recíprocas de Wenzel-Griswold. ¿Ya? Ahora, en el caso de las leyes volumétricas, hay una sola ley volumétrica que es la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? En esta ley volumétrica es exactamente la misma que la ley de las proporciones definidas, solamente que en vez de hablar de masas, hablamos de volúmenes. ¿Volúmenes de qué? Volúmenes de gas. Y a condiciones específicas de presión y temperatura, a las mismas condiciones de presión y temperatura. Y a las mismas condiciones de presión y temperatura, te lo voy adelantando, se le conoce con el nombre de condiciones de Avogadro. ¿Ya? Condiciones de Avogadro son las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, cuando dos sustancias gaseosas se combinan en las mismas condiciones de presión y temperatura, condiciones de Avogadro, lo hacen en una proporción definida entre sus volúmenes. E igual que en el caso anterior, si hay algún exceso, queda sin reaccionar. Ejemplo, tienes el nitrógeno gaseoso que se combina con el hidrógeno gaseoso para generarte amoníaco gaseoso. ¿Ya? Cuando estas sustancias se combinan, gases, y a las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿qué vas a decir? Un volumen de nitrógeno se combina con 3 volúmenes de hidrógeno para producirme 2 volúmenes de amoníaco. La relación volumétrica es de 1, 3 y 2. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente, diremos, si yo tuviera 1 litro de nitrógeno, volumen, ¿cuánto va a necesitar de hidrógeno? Como está en la proporción de 1 a 3, necesitará 3 litros. ¿Y cuánto formará de amoníaco? El doble, porque está en la proporción de 1 a 2, o sea, 2 litros. Si yo tuviera 200 mililitros de nitrógeno, ¿cuánto de hidrógeno se produciría? El triple, 600 mililitros. ¿Y cuánto formaría de amoníaco? El doble, o sea, 400 mililitros. Si yo tuviera 3 pies cúbicos de nitrógeno, necesitaría 9 pies cúbicos de hidrógeno y además 6 pies cúbicos de amoníaco. No importa si es litro, mililitros o pie cúbico, lo que importa es que la relación volumétrica sea la misma. Pero esto, ojo, solamente se cumple para sustancias gaseosas a las mismas condiciones de presión y de temperatura. ¿Cómo se le llaman a estas condiciones de presión y temperatura? Las mismas condiciones se le llaman condiciones de Avogadro.